A veces vemos a los DJs más grandes del mundo como si siempre hubieran estado ahí, como si hubieran nacido siendo headliners o como si desde el día 1 ya tocaran en los festivales más grandes del planeta, y no. Cada historia tiene un comienzo y en este video hablaremos de ello, de cómo algunos de los top DJs se convirtieron en lo que son ahora. Comenzamos. Electro Lovers, muchas veces no nos detenemos a pensar o analizar cómo es que nuestro DJ favorito llegó hasta donde está. Lo vemos como si desde siempre ya tuviera hits, fans, contactos y toda una carrera armada, pero no. La realidad es que muchos de ellos empezaron como cualquiera, haciendo demos, tocando gratis, subiendo música a internet, mandando tracks a quien pudieran, trabajando en otras cosas o simplemente esperando que alguien correcto escuchara la canción correcta en el momento correcto. Y eso es justamente lo que vamos a ver en este video. Porque hoy les voy a contar cómo empezaron o cómo fueron descubiertos 6 DJs que después terminaron convirtiéndose en nombres enormes de la música electrónica. Claramente, varias de estas historias demuestran algo bien importante. A veces una carrera cambia por talento, sí, pero también por insistencia, por timing y, ¿por qué no?, por una pizca de casualidad que nadie esperaba. Así que acompáñenme. Y empezamos con Alesso, porque su historia sí parece de película. Antes de ser uno de los nombres más grandes del Progressive House, Alesso era simplemente un productor joven en Estocolmo tratando de que alguien escuchara su música. En entrevistas de su primera etapa, él mismo explicó que Sebastián Ingrosso fue la persona que lo ayudó a despegar y que, bueno, se convirtió en su mentor y lo fue empujando frente a audiencias cada vez más grandes. La versión de la historia que más se repite es esta. La música de Alesso terminó llegando al círculo de Ingrosso gracias a una conexión totalmente casual en Estocolmo, y después de eso todo empezó a moverse bien rapidito. Lo que sí está bien documentado es que muy al principio de su carrera Ingrosso lo tomó bajo su ala y que esa relación fue clave en su crecimiento. Y claro, de esa relación salió una de las colaboraciones más importantes para anunciarlo al mundo: Calling Lose My Mind, con Sebastián Ingrosso y Ryan Tedder. O sea, imagínense esto, pasar de ser alguien solo con demos a terminar haciendo uno de los himnos más grandes del EDM moderno con uno de los integrantes de Swedish House Mafia. Ahora vámonos con el gran Avicii. Antes de convertirse en un fenómeno global, Tim Bergling era un productor joven de Estocolmo también, obsesionado con hacer música. Distintos perfiles sobre su carrera cuentan que su crecimiento empezó a acelerarse cuando su música comenzó a circular, y en 2008 Ashford Nouri se acercó a él para terminar posteriormente convirtiéndose en su manager, un punto decisivo, ya que poseer el talento brutal innato que tenía Tim y a la vez coincidir con alguien que vea el potencial y arme el camino y convierta ese talento en carrera es una combinación que en ese momento de sus inicios fue importantísima para despegar. Después vino todo lo demás: los tracks, los tours, el fenómeno global, la revolución de mezclar folk, pop y electrónica, y canciones como Levels, Wake Me Up o Sick Bromance, que terminaron cambiando para siempre la historia del EDM. Dejando de lado el tema ya conocido con su manager, lo impresionante aquí es pensar que uno de los nombres más grandes que ha dado la música electrónica moderna también empezó con un chico con sueños, haciendo música desde Suecia, en su casa y esperando su oportunidad. La historia de Martin Garrix también está increíble. Él mismo ha contado muchas veces que decidió que quería dedicarse a esto después de ver a Tiesto en la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Atenas 2004. Ese fue el momento que cambió la cabeza para Martin Garrix. Y años después pasó algo que ya casi es leyenda en la electrónica. Hizo Animals, siendo un adolescente en su cuarto, en la casa de sus papás. En entrevistas con Forbes contó justamente eso, que produjo el track en su habitación y que en ese momento todavía estaba combinando todo con la escuela. O sea, piénselo, un segundito nada más. Una de las canciones más grandes en la historia del EDM salió de un cuarto, no de un estudio gigantesco, no de una maquinaria millonaria, de un cuarto y un sueño. Y ahí está también una de las historias más poderosas de este video. A veces un solo track sí puede cambiarte la vida si conecta con la escena en el momento correcto.
When I met you in the summer. Pasemos ahora con Calvin Harris. La historia de Calvin Harris tiene un sabor muy 2000ero porque una parte importante de su arranque pasó por MySpace. Después de regresar a Escocia y seguir haciendo música desde casa, empezó a subir sus grabaciones y eso llamó la atención de Mark Gillespie, que terminaría convirtiéndose en su manager y en una figura clave de su crecimiento. Esa historia ha sido repetida en perfiles y entrevistas sobre su carrera y en piezas sobre el manager. Y esto me encanta porque nos recuerda una cosa. Antes de TikTok, antes de Reels, antes de Spotify para artistas, también existieron otras plataformas que cambiaron carreras. En su caso fue MySpace. Y bueno, a partir de ahí vino un crecimiento enorme que con el tiempo lo llevaría a convertirse en uno de los productores y DJs más exitosos del planeta, con tracks como Summer, Feel So Close, We Found Love y muchísimos más. Entonces sí, Calvin Harris no empezó desde arriba, empezó subiendo música a internet y esperando que alguien lo notara, y es que, recuerden bien, siempre el talento nato de cada quien termina destacando. Y ahora hablemos de Peggy Gou. Su historia me gusta muchísimo porque no es la típica narrativa del éxito de la noche a la mañana. Según su perfil de Billboard, Peggy Gou empezó a tocar desde abajo, como muchos. Consiguió su propia residencia en un club de Shoreditch, terminó sus estudios, se mudó a Berlín, trabajó en una tienda de discos mientras desarrollaba su carrera. Hizo de todo, ¿no? Y eso dice muchísimo, porque más que una historia de alguien la descubrió de la nada, la suya es una historia de meterse de lleno a la cultura, de construir criterio, de estar cerca de la música, de las tiendas, de los clubs, de las escenas correctas y de ir armando una identidad propia. Y claro, con el tiempo eso explotó globalmente. Pero primero hubo una etapa de construcción real, no solo de imagen, de sonido, de escena, de camino. Y por eso hoy Peggy Gou no se siente como una artista que apareció de la nada. ¿Ven que de pronto pasa así? Se siente como alguien que sí construyó una marca y una identidad desde abajo. Y cerremos ahora con Charlotte de Witte porque su arranque también tiene algo muy bonito. Fíjense, antes de convertirse en una de las figuras más grandes del techno mundial, ganó un concurso local de DJs ligado a Tomorrowland y ese momento terminó siendo clave en su crecimiento. Tomorrowland lo recordó en 2025. En 2011, una joven DJ belga, bajo el alias Raving George, pisó un escenario de festival por primera vez después de ganar ese concurso. Además, en entrevistas ha contado que al principio mandó muchísimos correos a bares para tocar gratis y mejorar, y que no le respondían. Es decir, antes del reconocimiento global hubo una etapa muy real de insistencia, rechazo y práctica. Y aquí hay dos cosas poderosas. La primera, que los concursos, aunque parezcan irrelevantes o insignificantes, sí pueden importar mucho. Yo también empecé en esto en un concurso. Y la segunda, que incluso alguien que hoy se ve gigante también pasó por la etapa de tocar donde pudiera. Después vino el cambio de alias, la consolidación de su sonido y todo lo que hoy ya conocemos. Pero el primer empujón fue mucho más pequeño de lo que muchos imaginarían. Si se fijan, Electro Lovers, estas historias tienen algo en común. Ninguno empezó como la superestrella. Todos pasaron por una etapa donde eran simplemente alguien intentando que su música llegara a otro lado. Un demo, un mensaje, un manager que apareció, una residencia, un concurso, una canción hecha en un cuarto, una tienda de discos, una plataforma como MySpace. Y honestamente, esta es una de las cosas más inspiradoras de la música electrónica. Porque, nos recuerda que detrás de los grandes escenarios y de los himnos hay algo mucho más simple. Alguien haciendo música y esperando que la gente, que el mundo la escuche. ¿Qué piensan, Electro Lovers? ¿Cuál de estas historias les sorprendió más? ¿Les gustaría que hiciera una segunda parte? Déjenmelo aquí abajo en la cajita de los comentarios. Los voy a estar leyendo a todos por ahí y también contestando siempre que pueda. Ya saben que me encanta leerlos. Hasta aquí el video de hoy, Electro Lovers. Recuerden darle like, por favor, compártanlo para que lleguemos a más gente que comparte nuestro amor por la música electrónica. Además de que te invito a que te suscribas en este momento. Recuerda que no cuesta nada, es completamente gratis, y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún nuevo video. Les voy a dejar por aquí abajo mis otras
las redes sociales para que vayan a seguirme y puedan estar al tanto de todo lo que sucede en la escena electrónica. Recuerden que también tenemos una cuenta en Instagram que se llama EDM Tours y ahí pueden seguirnos porque ahí específicamente tienen todas las noticias de música electrónica. Bueno, yo me despido no sin antes mandarles muchos besitos electrónicos, desearles excelente fin de semana y recuerden que nos vemos el próximo jueves en un nuevo video. Adiós.